El agua helada golpeaba los cristales de la oficina mientras Carmen firmaba el último documento que le quedaba por perder. El sonido del bolígrafo raspando el papel era lo único que llenaba la habitación vacía, un eco seco que marcaba el final de 12 años de esfuerzo. Afuera, las luces de la ciudad de Monterrey empezaban a encenderse, pero para ella todo se estaba apagando. Tenía las manos frías y el estómago cerrado por un nudo que no la dejaba respirar desde hacía 3 días. Al levantar la vista, vio su reflejo en el vidrio sucio y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Solo quedaba el silencio de una cuenta bancaria en cero y la certeza de que mañana no tendría un lugar a donde ir. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminó hacia la salida con una sola caja de cartón entre los brazos. No pesaba mucho. La mayoría de las cosas que uno acumula en una oficina resultan ser basura cuando llega el momento del desastre. Bajó las escaleras porque el ascensor estaba fuera de servicio, como si el edificio mismo se negara a facilitarle la huida. Al llegar a la calle, el ruido del tráfico la golpeó con una fuerza inusual. La gente corría para no mojarse. Los taxis tocaban la bocina, y los puestos de comida callejera soltaban un vapor denso que olía a grasa y cansancio. Carmen apretó la caja contra su pecho y empezó a caminar sin un rumbo fijo. No quería ir a su departamento porque sabía que el aviso de desalojo estaría pegado en la puerta, brillando bajo la luz fluorescente del pasillo como una sentencia de muerte social. Recordó las palabras de su socio una semana antes. No es personal, Carmen, es que los números no mienten y nosotros nos quedamos sin tinta para escribirlos. Aquella frase se repetía en su cabeza como una canción rayada. Se sentó en un banco de piedra en una plaza pequeña, ignorando la humedad que le calaba los huesos. Abrió la caja y sacó un sobre arrugado. Dentro había 3 billetes de 500 pesos y un puñado de monedas. Eso era todo lo que le quedaba después de pagar las liquidaciones de sus empleados. Se sintió estúpida por haber sido tan honesta. Podría haberse quedado con algo más. Podría haber mentido. Pero su abuelo siempre decía que el dinero que se gana con engaños se quema en las manos. Ahora no tenía engaños, pero tampoco tenía fuego para calentarse. Pasó la primera noche en un hotel de paso cerca de la terminal de autobuses. El lugar olía a desinfectante barato y a desesperanza. Se quedó mirando el techo con las manos entrelazadas sobre el vientre. No lloró. Había pasado el punto donde las lágrimas sirven de algo. En su mente empezó a repasar cada error, cada inversión arriesgada y cada vez que gastó dinero en apariencias para mantener una imagen de éxito que ahora se desmoronaba. Se dio cuenta de que siempre había tratado al dinero como a un invitado caprichoso al que hay que impresionar, en lugar de como a un aliado que se debe cuidar. Al día siguiente, Carmen tomó un autobús hacia el pueblo de su infancia, un lugar llamado Tierra Blanca, que no figuraba en la mayoría de los mapas. No era un regreso triunfal, era una retirada táctica hacia el único lugar donde todavía alguien recordaba su nombre sin añadirle un título profesional. El trayecto duró 5 horas. A través de la ventanilla, el paisaje cambió de los edificios grises a los cerros verdes y secos, salpicados de nopales y tierra rojiza. El aire empezó a oler a polvo y a leña quemada. Al bajar del autobús, el silencio la envolvió. Era un silencio pesado, muy distinto al vacío de su oficina. Caminó hasta la casa de su tía Elena. Era una construcción vieja de adobe con un patio central lleno de macetas hechas con latas de pintura. Elena la recibió sin hacer preguntas. Solo la miró a los ojos, vio la derrota pintada en sus ojeras y le puso un plato de frijoles calientes frente a ella. «Come algo que traes el alma transparente», le dijo con esa voz áspera que tienen las mujeres que han sobrevivido a todo. Carmen comió en silencio, sintiendo cómo el calor de la comida le devolvía un poco de humanidad. Los días siguientes fueron un lento descenso a la realidad. No había internet, no había correos urgentes, no había bancos que llamaran para cobrar. Solo estaba el ritmo del sol y las tareas del campo. Elena no la dejó quedarse sentada lamentándose. La puso a trabajar. Primero fue limpiar el patio, luego ayudar con la siembra pequeña de maíz y frijol que tenían detrás de la casa.
Carmen, que antes se quejaba si el aire acondicionado de la oficina subía 2 grados, ahora tenía las uñas llenas de tierra y la espalda adolorida. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un tejocote, Elena sacó una pequeña bolsa de tela de entre sus faldas. Sacó unas cuantas monedas y las contó con una parsimonia que a Carmen le resultó irritante. «Tía, ¿por qué guardas eso ahí?» «¿Qué guardas? Eso no va a crecer nunca», comentó Carmen con un deje de su antigua arrogancia de empresaria. Elena la miró con calma y guardó la bolsa. «El dinero no crece porque lo siembres en un banco, Carmen. Crece porque sabes dónde ponerlo cuando no tienes nada. Tú crees que el dinero es un número en una pantalla, pero el dinero de verdad es energía que se guarda en lugares que nadie puede robarte». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de su tía se quedaron dando vueltas en su cabeza. Pensó en los 5 lugares de los que Elena hablaba a veces de forma críptica. No parecían bancos, ni cajas fuertes, ni fondos de inversión. Parecían estados mentales o rincones de la vida cotidiana que ella había ignorado por completo mientras perseguía el éxito. La transformación empezó de forma orgánica, sin grandes revelaciones. Empezó con la disciplina. Carmen se dio cuenta de que su mayor pérdida no había sido el dinero, sino su capacidad de controlar su propio tiempo. En la ciudad era esclava de las urgencias de otros. Aquí, en el valle de la muerte de su carrera, tenía que aprender a gestionar lo poco que tenía. Elena le dio una pequeña parcela de tierra. «Si quieres comer algo más que frijoles, haz que esta tierra hable», le dijo. Carmen pasó semanas fracasando. Las primeras semillas se las comieron los pájaros porque no las enterró a la profundidad adecuada. Las segundas se pudrieron porque les puso demasiada agua. Se sintió frustrada, quiso gritar y maldecir su suerte, pero no tenía a quién culpar más que a su propia impaciencia. Ahí comprendió el primer gran error de su vida financiera. Quería resultados inmediatos sin entender el ciclo natural de las cosas. Una mañana, vio el primer brote verde rompiendo la costra de tierra seca. Se arrodilló para verlo de cerca. Era una cosa diminuta, frágil, pero tenía una fuerza imparable. Sintió una punzada de orgullo que no había sentido ni cuando cerró su contrato más grande. Ese pequeño brote era el resultado de su esfuerzo físico, de su paciencia y de su respeto por el tiempo. No era solo una planta. Era la primera prueba de que podía crear algo desde la nada absoluta. Empezó a observar a la gente del pueblo. No eran ricos, pero ninguno parecía tener la angustia que ella sentía en la ciudad. El carnicero, la mujer que vendía tortillas, el hombre que arreglaba las herramientas. Todos tenían una forma distinta de entender la abundancia. Un día, vio al señor Mateo, el hombre más viejo del lugar, guardando una parte de su ganancia en una caja de madera tallada que guardaba en su taller. Carmen le preguntó por qué no lo llevaba al banco del pueblo vecino. Mateo se rió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «El banco es para lo que quiero que otros cuiden. Esta caja es para lo que yo cuido. Aquí dentro no hay solo billetes. Hay promesas que me hice a mí mismo». Esa frase golpeó a Carmen. ¿Qué promesas se había hecho ella? Solo se había prometido ser rica, pero nunca se había prometido ser libre. Se dio cuenta de que el primer lugar sagrado para guardar el dinero no era un sitio físico, sino la propia mente bajo control. Si no puedes dominar el impulso de gastar para aliviar tu tristeza, no importa cuánto ganes, siempre serás pobre. Decidió aplicar esa lógica a su pequeña economía. Con los pocos pesos que le quedaban, empezó a comprar materia prima para hacer conservas de los frutos que daban los árboles de Elena. No compró frascos nuevos, recicló los que encontraba. No pagó publicidad, llevó muestras a las vecinas y les pidió que probaran. El primer día vendió 3 frascos, ganó apenas unos pocos pesos de utilidad, pero esa ganancia era pura. No debía nada a nadie por ella. Sin embargo, la tentación de rendirse siempre estaba ahí. Una tarde recibió una llamada de un antiguo colega. Le ofrecía un puesto de ventas en una empresa mediocre, con un sueldo que apenas le daría para pagar un departamento pequeño en la ciudad. Carmen sintió el impulso de aceptar, de huir de la tierra y del sudor. Pero miró sus manos,
ahora fuertes y curtidas, y miró los frascos alineados en la mesa. Sabía que si regresaba ahora, lo haría con la misma mentalidad que la llevó al fracaso. Tenía que quedarse hasta entender los otros 4 lugares. El conflicto interno era constante. A veces, al caer el sol, se sentaba en el porche y sentía una soledad tan profunda que le dolía el pecho. Extrañaba las cenas elegantes, la ropa de marca y la sensación de importancia. Pero luego recordaba el sonido del bolígrafo firmando su ruina y se daba cuenta de que todo eso era una mentira bien decorada. El proceso de sanar su relación con la abundancia estaba siendo lento y doloroso, como quitarse una costra de una herida que nunca cerró bien. Elena la observaba desde la cocina. Sabía que Carmen estaba en el punto de quiebre, ese momento donde decides si vuelves a ser lo que eras o te conviertes en algo nuevo. El dinero es como el agua, Carmen. Si lo intentas atrapar con fuerza, se te escapa entre los dedos. Pero si construyes un pozo, siempre tendrás para beber. Le gritó desde adentro mientras preparaba el café. Carmen entendió que el segundo lugar sagrado era la inversión en uno mismo, pero no en títulos o cursos caros, sino en habilidades que nadie pudiera quitarle. Aprendió a reparar las herramientas de la granja, aprendió sobre los ciclos de la lluvia y sobre cómo conservar alimentos sin electricidad. Cada nueva habilidad era una moneda invisible que guardaba en su inventario personal. Ya no tenía miedo de quedarse sin nada, porque ahora sabía cómo construir algo desde cero. Una tarde, un temporal azotó el pueblo. El viento arrancó techos y la lluvia inundó los caminos. La pequeña producción de conservas de Carmen estuvo a punto de perderse cuando el agua entró en el cobertizo. Carmen trabajó durante toda la noche, bajo la tormenta, moviendo las cajas pesadas a un lugar alto. Estaba empapada, tiritando de frío y con los pies hundidos en el lodo. En ese momento, en medio del caos, sintió una claridad absoluta. No estaba asustada. Estaba luchando por lo suyo con una determinación que nunca tuvo en su oficina de cristal. El dinero que esas conservas representaban no era solo capital, era su dignidad recuperada. Al amanecer, cuando la lluvia cesó y el sol empezó a secar la tierra, Carmen se sentó en el suelo del cobertizo, rodeada de sus frascos a salvo. Estaba agotada, pero sonreía. Había descubierto que el tercer lugar sagrado para el dinero es aquel que se construye con el sudor y el cuidado propio. Un refugio que resiste las tormentas porque fue levantado con conciencia. Miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a iluminar los cerros. Sabía que el camino aún era largo. Todavía le faltaba descubrir los últimos lugares sagrados para que su dinero no solo se guardara, sino que empezara a trabajar para ella de forma automática, como las semillas que seguían creciendo en el campo mientras ella dormía. Pero ya no era la mujer derrotada de Monterrey. Era Carmen, una mujer que estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no se cuenta, se cultiva. El sol de la mañana siguiente no solo secó el lodo del patio, sino que trajo consigo una claridad que Carmen no había experimentado en años. Se levantó antes de que el primer gallo cantara, no por obligación, sino por una chispa interna que la empujaba a moverse. Al entrar en la cocina, encontró a su tía Elena separando semillas de girasol sobre la mesa de madera. Los movimientos de la anciana eran rítmicos, casi hipnóticos. Carmen se sentó frente a ella y empezó a ayudar sin decir una palabra. El silencio entre las dos ya no era incómodo, era un puente. «Tía, anoche entendí algo bajo la lluvia», comenzó Carmen mientras sus dedos buscaban las semillas más grandes. «El dinero que perdí en la ciudad nunca fue mío porque no sabía de dónde venía. Era solo viento que pasaba por mis manos». Elena asintió, sin levantar la vista. «El viento es traicionero, hija, pero el suelo siempre está ahí para quien sabe pisarlo. Ahora que tienes tus manos sucias, estás lista para el cuarto lugar». Carmen sintió una curiosidad eléctrica. Hasta ahora, el proceso había sido de supervivencia y autodescubrimiento, pero sabía que para que el dinero se multiplicara solo, como decía la promesa de aquellas enseñanzas antiguas, necesitaba una estructura que fuera más allá de su propio esfuerzo físico. Elena dejó de separar semillas y la miró fijamente. «El cuarto lugar sagrado para guardar tu dinero
es el ahorro con propósito de semilla. La mayoría de la gente ahorra para las emergencias, y por eso siempre atraen emergencias. Tú vas a ahorrar para la libertad. Esa misma tarde, Carmen bajó al mercado del pueblo. Llevaba sus frascos de conserva en una carretilla vieja que rechinaba con cada paso. El mercado era un hervidero de colores, gritos y olores intensos a cilantro, cuero y chile seco. Buscó un espacio pequeño en una esquina y colocó sus productos. Al principio, la gente pasaba de largo. La veían como a una extraña, una mujer de ciudad que jugaba a ser campesina. Carmen sintió la punzada del ego herido. En otro tiempo, habría pagado a alguien para que vendiera por ella, pero hoy ella era el rostro de su propio destino. Se acercó a una señora que miraba los frascos con desconfianza. «Pruébelo, es receta de la familia, no tiene químicos, solo fruta y tiempo», dijo Carmen con una sonrisa genuina. La mujer probó una cucharada del dulce de tejocote. Sus ojos se iluminaron. «Sabe a cómo lo hacía mi abuela», comentó antes de sacar unas monedas y llevarse 2 frascos. Para el final del día, la carretilla estaba vacía y Carmen tenía en su bolsillo una cantidad de dinero que, aunque pequeña comparada con sus antiguos sueldos, se sentía inmensamente pesada por su valor real. Al llegar a casa, en lugar de gastar esa ganancia en algo que le diera comodidad inmediata, separó el dinero en 3 partes. Una para reponer la materia prima, otra para los gastos de la casa de Elena y la tercera la puso en una caja pequeña de metal que escondió bajo su cama. Ese era su fondo de semilla. No era para un vestido nuevo, ni para un café caro, ni para pagar una deuda. Era el dinero que iba a comprar su futuro. Pasaron las semanas y la caja de metal empezó a pesar. Carmen aprendió a vivir con lo mínimo, descubriendo que la verdadera libertad financiera empieza cuando tus necesidades son pequeñas y tus sueños son grandes. Pero el desafío no tardaría en llegar. Un hombre llamado Roberto, que era el mayorista de granos de la zona, se acercó a ella en el mercado. «He visto que tus conservas se venden bien, muchacha. Te compro toda la producción de un mes. Pero me tienes que bajar el precio a la mitad y entregármela en el pueblo vecino», le dijo con una voz llena de suficiencia. Carmen hizo cálculos rápidos en su mente. Aceptar significaba asegurar una venta grande, pero el margen de ganancia sería casi nulo. Sería trabajar solo por el hecho de estar ocupada, algo que había hecho toda su vida en Monterrey. Recordó lo que había aprendido en el Valle de la Muerte. Si vendes tu esfuerzo por menos de lo que vale, estás robándote a ti misma. No, Roberto, el precio es el que ves. Mi producto tiene un valor que no se negocia porque el tiempo que pongo en cada frasco no tiene descuento, respondió ella con una firmeza que sorprendió incluso al hombre. Él se fue murmurando que se arrepentiría, pero Carmen sintió una victoria interna. Ese fue el momento en que descubrió que el quinto lugar sagrado para guardar el dinero es la integridad de tu valor. Si permites que otros pongan precio a tu vida, tu dinero nunca se multiplicará, porque siempre estarás llenando los bolsillos de alguien más. El negocio empezó a crecer de forma orgánica. Carmen contrató a 2 mujeres del pueblo para que la ayudaran con la preparación, dándoles un trato justo y un sueldo digno. Se dio cuenta de que al ayudar a otros a crecer, su propio dinero parecía fluir con más facilidad. No era magia, era la ley de la reciprocidad. El dinero es un flujo. Si lo estancas, se pudre. Si lo dejas correr con sentido, regresa multiplicado. Sin embargo, el éxito atrae sus propios fantasmas. Un día, un abogado llegó a la casa de Elena con una notificación de una antigua deuda que Carmen creía olvidada de su etapa en la ciudad. Era una cantidad considerable, casi todo lo que había logrado juntar en su caja de metal durante meses de trabajo bajo el sol. Carmen sintió que el mundo se le venía abajo otra vez. El miedo, ese viejo conocido, volvió a instalarse en su pecho. Tuvo la tentación de tomar el dinero de su fondo de semilla y entregarlo todo para deshacerse del problema rápido. Se sentó en el porche, mirando las estrellas, sintiendo el peso de la decisión. Elena salió y se sentó a su lado. El miedo es el peor administrador que existe, Carmen. Si pagas desde el miedo, te quedarás vacía. Si pagas desde la estrategia, construirás un puente.
Carmen respiró hondo. En lugar de vaciar su caja, fue a la ciudad a enfrentar la situación. Se sentó con los acreedores, ya no como la ejecutiva arrogante, ni como la víctima derrotada, sino como una mujer de negocios que conocía el valor de su palabra. Les propuso un plan de pagos basado en su producción actual. Les mostró sus números, su crecimiento y la calidad de su proyecto. Al ver su determinación y la solidez de lo que estaba construyendo, aceptaron el trato. Carmen no tuvo que sacrificar su semilla, solo tuvo que usar su inteligencia para protegerla. Esa fue la lección más dura. El dinero se multiplica cuando dejas de usarlo para apagar incendios y empiezas a usarlo para construir edificios. De regreso al pueblo, Carmen se dio cuenta de que su mentalidad había cambiado para siempre. Ya no miraba los escaparates con deseo, miraba las oportunidades de inversión con análisis. Entendió que el dinero guardado en los 5 lugares sagrados, la mente bajo control, la inversión en habilidades, el trabajo con propósito, el ahorro de semilla y la integridad del valor, creaba un ecosistema donde la abundancia era inevitable. Empezó a diversificar. Con una parte de su ahorro de semilla, compró unas colmenas de abejas. No sabía nada de miel, así que pasó las noches estudiando, aprendiendo de los ancianos del pueblo. El dinero que invertía en conocimiento siempre le devolvía el mejor interés. Las abejas trabajaban solas, multiplicando su inversión, mientras ella se enfocaba en expandir el mercado de las conservas a otras regiones. La transformación física de Carmen era evidente. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, su piel bronceada por el campo, pero sus ojos tenían un brillo que nunca tuvieron en las oficinas de cristal. Ya no era una pieza en el tablero de alguien más. Ella estaba creando su propio juego. El suspenso de no saber si llegaría al final de mes se había convertido en la emoción de ver cómo sus proyectos daban frutos. Pero la prueba final estaba por llegar. Una gran cadena de supermercados nacional se interesó en su producto. Le ofrecían una suma de dinero que la haría rica de la noche a la mañana, pero a cambio exigían que cambiara la receta original por ingredientes más baratos y químicos para alargar la vida en el estante. Carmen leyó el contrato una y otra vez. Era la tentación definitiva. Podía volver a su antigua vida, comprarse un auto de lujo y vivir en la zona más cara de Monterrey. Solo tenía que sacrificar la esencia de lo que había construido en Tierra Blanca. Esa noche, Carmen caminó hasta el pequeño huerto donde todo había comenzado. Recordó el primer brote verde que vio salir de la tierra después de la tormenta. Recordó el hambre, el frío y la soledad del Valle de la Muerte. Se dio cuenta de que, si aceptaba ese trato, estaría traicionando a la mujer que la salvó de la ruina. El dinero que se gana sacrificando la verdad es un dinero que se va rápido y deja el alma seca. Al día siguiente, Carmen llamó al representante de la cadena de supermercados. «No acepto sus condiciones», dijo con una voz tranquila y firme. «No vendo un producto, vendo una historia y una calidad que no se negocia. Si quieren trabajar conmigo, será bajo mis términos». El hombre al otro lado de la línea intentó presionarla. Le dijo que estaba loca, que nadie rechazaba una oferta así. Carmen simplemente colgó el teléfono. Sentía una paz profunda. Sabía que al proteger su integridad, estaba protegiendo el 5.º lugar sagrado. Y como si el universo estuviera esperando esa prueba de carácter, a la semana siguiente, recibió la llamada de una cooperativa de productos orgánicos que valoraba precisamente lo que ella defendía. El trato era menor en dinero inmediato, pero infinitamente mayor en potencial de crecimiento a largo plazo. Carmen se dio cuenta de que su dinero ya se estaba multiplicando solo. Las conservas se vendían, las abejas producían miel, la cooperativa expandía su alcance y ella ya no tenía que estar físicamente en cada paso del proceso. Había construido un sistema basado en principios sólidos, no en trucos rápidos. Su fondo de semilla ahora era un bosque pequeño de inversiones que cuidaban de ella. Miró a Elena, que la observaba desde la cocina con una sonrisa cómplice. El viaje estaba llegando a su punto culminante. Carmen ya no era la mujer que buscaba dinero. Era la mujer que el dinero buscaba porque sabía cómo cuidarlo, respetarlo y hacerlo crecer. Pero aún quedaba una última pieza del rompecabezas, una verdad final que solo se revela cuando has pasado por el fuego y has salido de él con las manos llenas de algo más que billetes.
El aire de la ciudad se sentía como un peso físico cuando Carmen bajó del autobús en la misma terminal, donde, meses atrás, se sentía un fantasma huyendo entre las sombras. El olor a combustible quemado y el ruido incesante de las sirenas le recordaron instantáneamente la noche en que se fue con una caja de cartón y el alma rota. Sin embargo, esta vez algo era distinto. No llevaba el paso apresurado de quien llega tarde a una reunión, ni la mirada baja de quien debe dinero. Llevaba una maleta pequeña, las manos curtidas por el trabajo en tierra blanca y una seguridad que no necesitaba de trajes de diseñador para imponerse. No regresaba a buscar empleo, ni a pedir perdón, ni a reclamar las migajas de lo que le habían quitado. Regresaba para cerrar un capítulo y demostrarse a sí misma que los muros de cristal ya no tenían poder sobre ella. Caminó por las avenidas que antes la intimidaban y se dio cuenta de que el caos ya no la aturdía. Ahora sabía distinguir entre el movimiento inútil y el crecimiento real. Veía a la gente correr con cafés en la mano, pegada a sus teléfonos, con rostros que reflejaban la misma angustia que ella cargó durante una década. Sintió una compasión profunda por ellos. Todos estaban buscando el éxito en los lugares equivocados, en cuentas bancarias que siempre pedían más y en apariencias que se desmoronaban con la primera lluvia. Carmen sabía algo que ellos no, que la verdadera riqueza es un estado de libertad, no una cifra de consumo. Se dirigió a una pequeña sala de conferencias que había alquilado en un edificio antiguo del centro. No era un lugar lujoso, pero tenía ventanales amplios que dejaban entrar la luz de la tarde y el olor del café recién hecho inundaba el pasillo. Había convocado a un grupo de jóvenes emprendedores y pequeños comerciantes que estaban pasando por lo que ella llamó el Valle de la Muerte. Eran personas que, como ella en el pasado, estaban a punto de ser devoradas por la ansiedad del fracaso y la presión de las deudas. Al entrar, vio sus caras, ojos cansados, dedos tamborileando nerviosos sobre las mesas y teléfonos móviles que no dejaban de vibrar con notificaciones que parecían latigazos. Carmen se paró frente a ellos sin carpetas, sin presentaciones de diapositivas y sin términos técnicos. Les habló desde el corazón, narrando cada detalle de su caída. Les contó cómo se sintió al ver el aviso de desalojo, el frío del hotel de paso y la humillación de tener que enterrar sus manos en la tierra porque no tenía nada más que comer. Al principio, algunos la miraron con escepticismo, pero cuando empezó a describir la sensación de vacío que deja el dinero cuando no tiene un propósito sagrado, el silencio en la sala se volvió absoluto. El primer lugar sagrado no está en una bóveda, comenzó Carmen, proyectando su voz con una calma que envolvía la habitación. Está en tu mente bajo control. Si cada vez que tienes un poco de dinero sientes la urgencia de gastarlo para aliviar tu tristeza o para demostrarle a alguien que vales algo, ya has perdido. El dinero es energía, y si tu mente es un colador de complejos, esa energía se va a escapar siempre. Les explicó cómo aprendió a decir no a los lujos innecesarios para poder decir sí a su propia libertad. Les habló de cómo la disciplina en los gastos pequeños es la que construye los imperios grandes. Luego, les habló del segundo lugar, la inversión en habilidades que nadie puede confiscar. Les contó cómo pasó noches estudiando sobre abejas, sobre la química de las conservas y sobre los ciclos del clima. En un mundo donde todo puede cambiar, lo único que siempre te dará intereses es lo que sabes hacer con tus propias manos y tu propia cabeza, dijo mientras mostraba sus palmas callosas. Varios de los presentes bajaron la mirada hacia sus propias manos, suaves y pegadas a teclados, dándose cuenta de lo frágil que era su seguridad. El tercer lugar, continuó, es el trabajo con propósito. No trabajen para pagar deudas, trabajen para construir soluciones. Cuando dejas de ver a tus clientes como billetes con patas y empiezas a verlos como personas a las que puedes ayudar, el flujo del dinero cambia de dirección hacia ti. Les narró su experiencia con las mujeres del pueblo. Cómo al ayudarlas a ellas a tener un sueldo digno, su propia empresa de conservas empezó a recibir pedidos de lugares que ella nunca había visitado. La reciprocidad es la ley financiera más antigua del mundo y la que menos se enseña en las universidades. Llegó el momento de hablar del cuarto lugar,
El ahorro con propósito de semilla. Aquí, Carmen fue muy directa. La mayoría de ustedes ahorra para cuando las cosas vayan mal, y por eso siempre les van mal. El ahorro de emergencia atrae la emergencia. Ustedes deben ahorrar para la libertad. Esa caja de metal bajo mi cama no era dinero para comprar comida. Era el dinero que iba a comprar mi derecho a no tener que obedecer a nadie nunca más. Les explicó la regla de oro. La semilla no se come, la semilla se siembra. No importa qué tan difícil sea la situación, una parte de lo que llega a tus manos debe ser sagrada y guardada para multiplicarse, no para consumirse. Finalmente, el ambiente en la sala se tornó solemne cuando Carmen abordó el quinto lugar: la integridad de tu valor. Les contó sobre la oferta del gran supermercado que rechazó. Les describió la tentación de volver a ser rica de la noche a la mañana, a cambio de vender su alma y la calidad de su producto. Si su palabra no vale nada, su dinero tampoco valdrá nada, porque la confianza es la moneda más cara del mercado. Si vendes tu integridad, tarde o temprano el mercado te pasará la factura y terminarás más pobre de lo que empezaste, incluso si tienes millones en el banco. Uno de los jóvenes, que hasta entonces no había dejado de mirar su reloj, levantó la mano con timidez. Carmen, yo debo 3 meses de renta y mis proveedores ya no me contestan las llamadas. ¿Cómo se supone que guarde dinero en lugares sagrados si no tengo ni para el camión? Carmen se acercó a él y le puso una mano en el hombro. La abundancia no empieza con un billete de $1000. Empieza con la decisión de cómo vas a manejar el único peso que tienes hoy en la bolsa. Si ese peso lo gastas en una distracción para olvidar tu problema, seguirás siendo pobre. Si ese peso lo guardas como tu primera semilla de libertad, hoy mismo has dejado de serlo. La pobreza es una suma de decisiones, no un destino. Al terminar la charla, Carmen
Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.